vamos a ver. Y coaching. Ok, esta clase puede que no sea muy larga, pero es muy importante. Cuando nosotros queremos hablar del coaching, muchas personas cuando tratan de hacer asesoramiento personal, motivacional, de desarrollo personal, de crecimiento personal, lo que sea, como lo quieran llamar, no se centran en la comprensión de los ámbitos de la mente y cómo funciona la mente. O sea, saben poco sobre psicología. Entonces, esta cuarta clase es importante porque si nos remitimos a la mente, es mucho más fácil hacer un trabajo en uno y hacer un trabajo en otros. La mejor manera de entender la mente es haciendo una analogía con el árbol. Esto es fascinante porque cuando uno analiza realmente el árbol y analiza la mente, comprende cómo funciona. El árbol tiene una parte verde que representa la naturaleza, que está conectado con el chakra verde, que es el emocional, y tiene una parte de color marrón. Nosotros decimos, hay una diferencia entre un árbol y una planta porque la planta en sí no produce madera, ¿sí? No produce madera. El producir madera es una característica muy interesante. En Cábala voy a hablar de los colores, pero no abordo el color marrón, porque es una combinación. El marrón es una combinación de color, ¿sí? Entonces, al incorporar dos colores diferentes, como es el caso del rojo y el verde, aborda el ámbito del significado rojo y aborda el significado verde. El verde ya lo tiene, que es de la naturaleza, pero el rojo en sí es vida. En este caso, claro, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Es vida. Entonces, el árbol pasa por un proceso. Cuando se reverdece, quiere decir que se ha renovado. Esto es lo mismo con la mente. Cuando la mente se ha renovado, la analogía es el color verde. Luego está la fase amarilla o rojiza, cuando pierde las hojas, cuando vuelve. Pero comprendemos que el árbol tiene una conexión con las cuatro fases de del viaje del sol. Entonces, dependiendo del sol, que significa conciencia, o sea, la toma de conciencia en una persona, hay cuatro fases a través de las cuales en un año la mente pasa por cambios. Podemos hacer también una analogía aquí. Hay una parte en la que, o sea, no tiene que ser necesariamente en un año, sino que se habla de un ciclo. Un ciclo en el que él da resultados, da frutos. Hay un ciclo en el que está florado, ¿sí? Que es cuando está predispuesto y está preparado. Hay un ciclo en el que pierde todas las hojas, ¿sí? Entonces, estas fases ahí es importante conocerlas. Está una fase en la que está completamente verde, o sea que se ha renovado. En otras palabras, la mente requiere procesos normalmente cíclicos, a través de los cuales él absorbe una información, pasa por una información y evoluciona y continúa nuevamente. Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento y las experiencias que va adquiriendo la mente y se va renovando. ¿Cómo sabe que se refiere cómo sabe uno que se refiere al conocimiento y la experiencia? Porque el árbol es cíclico en su vida, porque él tiene una semilla que es el potencial. Esa semilla va a caer en un terreno y va a producir nuevamente y va a crecer. A diferencia de la planta, el árbol puede ser perenne, puede ser no cambiar en mucho tiempo y puede durar hasta miles de años. ¿Por qué? Porque el árbol es símbolo de longevidad, que es algo que se queda con nosotros y nunca se va, la experiencia que adquirimos y el conocimiento. Entonces, por eso el árbol simboliza la longevidad y la sabiduría. Depende de qué tipo de árbol, porque hay unos árboles que están más asociados hacia un símbolo concreto y otros hacia otro. Pero en términos generales, ellos son símbolos de longevidad y de sabiduría. Pero su madera es un símbolo de vida y de fortaleza. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando se decía que el hombre que es clavado en un madero y que el Cristo es clavado en un madero, todos estos conceptos tienen que ver con lo mismo. Es la perpetuidad, es la sabiduría, es la firmeza y en términos general también es un símbolo de vida, porque la madera, a pesar de ser talada, sigue teniendo unas propiedades en sí que los otros elementos no tienen. Es como un elemento que puede parecer inerte, pero está vivo. Algo similar al cristal. El cristal puede ser muy sólido, pero el cristal en realidad sigue creciendo, sigue evolucionando. Lo vemos, por ejemplo, con las piedras de sal.
La piedra de sal sigue evolucionando y va creciendo y va expandiéndose. Lo vemos también con como las estalactitas, ¿sí? La estalactita va goteando el agua y se va produciendo una forma y sigue creciendo y parece un pedazo de roca o un cristal. Entonces todo esto es un símbolo de que los átomos siguen creciendo en función de las nuevas experiencias y los procesos evolutivos y el conocimiento que constantemente uno va adquiriendo. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a las características que presenta el árbol da sombra. ¿Qué quiere decir que da sombra? Que las propias experiencias y conocimientos que nosotros tenemos nos van a servir el día de mañana para cuidarnos las espaldas. ¿Sí? ¿De qué? Del agobio. Por ejemplo, el sol es un agobio cuando pega muy fuerte y tú estás en un sitio descampado. Entonces, eso nos protege. Luego es un ecosistema, porque donde el árbol crece por abajo se llena de gusanos, que son eso, crean un ecosistema, microorganismos que se nutren de la raíz y de los cuales la raíz también se nutre. Entonces es un ecosistema. Es un ecosistema para muchos animales que se suben a las ramas y hacen sus nidos ahí. Algunos felinos se suben en algunas ramas. Por lo regular los primates se suben a las ramas y las aves también hacen nidos. Entonces se crea una analogía con el universo. El universo está plagado de vida. Lo mismo la mente. La mente tiene muchas secciones y muchas áreas y ahí se va enramando. Miremoslo con el cerebro también. Según qué sección se está desarrollando un proceso de pensamiento, un proceso emocional. Así también el árbol es todo un ecosistema, es como como un edificio con todos sus apartamentos. Se presta para todo eso. También es un transformador de oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? La vida. Gracias al árbol nosotros tenemos la vida. El árbol es el elemento número dos porque el primero es el fitoplancton, ¿no? Que son los que se encargan de tomar todo el oxígeno, todo el desecho de los procesos de los organismos aeróbicos y transformarlos en aire fresco, en aire limpio, en oxígeno purificado. Entonces, esto también es otro símbolo importantísimo de cómo el árbol simboliza la renovación y la limpieza de todas las cosas. A medida que uno adquiere nuevos conocimientos, se renueva como persona y adquiere paz, calma, tranquilidad, comprensión, conciencia. O sea, la mente evoluciona y uno no ve las preocupaciones de la vida de la misma manera y las va superando y se va haciendo mejor persona a medida, ¿sí?, que adquiere nuevos conocimientos y no se cierra a las nuevas experiencias y las acepta. Protección del suelo. Gracias a los árboles se evita la erosión por las ramas. ¿Qué es el suelo? Nuestra estabilidad. Entonces el árbol también está evitando que se venga abajo nuestra estabilidad en muchos ámbitos porque a medida que más adquirimos conocimiento y experiencia, mejor nos enfrentamos ante la vida. El árbol también regula la temperatura porque hace también de disipador del calor. Entonces vuelvo a lo mismo, que gracias a las experiencias y conocimientos que nosotros adquirimos a lo largo de la vida, las cosas, las vicisitudes y los problemas no nos afectan de la misma forma y conseguimos superarlos porque a más sabes cómo manejar las situaciones o tienes conocimiento, menos problemas tienes, menos dificultades. Es como cuando uno tiene más contactos en una ciudad, a que si uno es nuevo, más contactos. Te surge un problema con el carro, tienes un amigo que es mecánico. Tienes un problema con el banco, tienes un amigo que trabaja en un banco. Tienes algún problema legal, tienes un amigo que es abogado. A más contactos tienes, la vida es mejor. Lo mismo también aquí, cuando tienes que ir a la base de datos de tu cerebro o de tus experiencias, a más hay, más soluciones tienes. A menos tienes, más problemas. Más te ves afligido, afligida por las situaciones de la vida. ¿Sí? La mente debe ser comprendida como un árbol. Aquí vemos cómo se extienden las ramas incluso a mayor extensión de lo que acapara en sí el follaje del árbol, ¿sí? Y van para coger diferentes nutrientes y agua, porque el agua, en realidad lo que necesita es humedad, más que agua, necesita es humedad, la raíz. Entonces, nosotros hacemos una analogía diciendo la raíz de las cosas, ¿sí? Nos solemos decir en metáforas, ¿cuál es la raíz del asunto? Es lo más profundo. Yo pongo aquí, en vez de poner una cabeza, pongo como la parte superior de una criatura, así que se ve como espiritual, para que uno no asocie la mente con la cabeza o con el cerebro, sino que lo lleve a un nivel superior, por ejemplo, estelar.
Uno, la puerta a la mente es la meditación en silencio. Esto es el acceso al infinito inteligente. Dos, se estructura el interior de la mente como una jerarquía geográfica y geométrica. Tiene el cubo Metatron, que tiene la base de todas las formas geométricas que estructuran todas las cosas en este universo. Entonces, supongamos que queremos ir a la comprensión de alguna cuestión en nuestra vida, tenemos que irnos a la mente. Y uno diría, ok, ¿y yo cómo me voy a la mente? Ok, lo primero que uno tiene que hacer es estar en una situación en silencio para que nada lo distraiga. Cerrar los ojos para evitar que nada lo distraiga. Entonces uno accede a lo que es otro, como si se tratase de una dimensión paralela, que es una especie de biblioteca, que es nuestra mente. No podemos ir hacia el exterior a buscar la respuesta, sino que está en el interior. Entonces es algo similar a entrar dentro de nuestra propia cabeza. Y para eso tenemos que cerrar los ojos y como si los ojos se invirtiesen y mirasen hacia adentro, tiene que estar justamente invirtiendo el trabajo que hacen los sentidos. Anular los sentidos para que no nos hagan percibir cosas del exterior, sino que vayamos hacia el interior donde hay silencio. Lo segundo, una vez estamos en silencio, ahora decimos cómo es la mente o cómo es funcional la mente. La mente lo vamos a entender como un árbol, pero la mente está estructurada de una forma jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Que hay diferentes niveles. Los niveles superiores controlan a los niveles inferiores. Los niveles superiores o los más profundos es el nivel inconsciente. El otro nivel es subconsciente y después está el nivel consciente. Pero hay una parte más allá que es del campo de energía, que es el supraconsciente, que es el que está conectado con nuestro yo superior. ¿Okay? Entonces, si nosotros así hiciésemos una analogía con el cerebro, uno hace un encefalograma y ve que el cerebro se ilumina, por lo menos en los escáneres, en cierta zona, dependiendo de la emoción que tengas o dependiendo de qué parte se ve afectada por algún influjo o lo que sea. Entonces hay una parte que se ilumina. De la misma manera, si quisiésemos ver nuestra mente como un árbol, diríamos en cierta parte del árbol hay una información, pero hay que mirarlo desde cerca, desde lejos. A lo mejor no percibe uno la idea. Entonces lo ves ahí. Pero claro, un árbol no tiene demasiada complejidad en ese sentido. Sin embargo, si para el caso nos imaginamos una geografía, oh, esto es distinto, porque entonces podemos proyectar una idea como un mapa y decir, en la zona donde están las montañas es donde están mis emociones respecto de mis miedos. Allá en esa zona de allá donde están los ríos es donde están ya mis emociones relacionadas con mis pasiones o mis deseos sexuales. Después nos vamos a otra zona y decir, allá donde está el lago es donde están mis expectativas, las cosas que quiero lograr en la vida. Luego nos vamos a otra sección donde está más árido y decimos, vale, aquí están mis inseguridades. Entonces, por eso digo, si entendemos nuestra mente como una jerarquía geográfica, es mucho más fácil que uno haga una asociación con las secciones de nuestra mente. De la misma forma, podemos también hacer una asociación geométrica. ¿Sí? Dependiendo de la geometría, pero esto ya es un poquito mucho más complicado entender nuestra mente según los ámbitos geométricos, ¿sí? Con formas geométricas, porque ya para esto hay que tener cierta ciencia. O sea, lo mismo lo que estoy hablando con el ámbito geográfico, pero ya llevado a una mecánica más compleja. Pero para el caso, lo que nos interesa, se entiende, hablando desde el punto de vista metafórico, con una geografía. ¿Okay? Entonces, mapa mental y arquetipos. Esta es la parte que nos importa a nosotros, la analogía de la mente con el árbol. ¿Ok? Entonces, elegí esta imagen porque me pareció muy bonito cómo se ven esas raíces luminosas. Imaginémonos que eso es la mente. Súper, están súper bonitas todas las imágenes. Me puedo transportar a todo lo que estás diciendo. Qué bueno, excelente, pues esa era la idea. Excelente. Aún así, me quedé corto de haber puesto una imagen de un mapa. Voy a probar a hacerlo cuando lo edite, porque sea también el mapa para que uno ilustre. Es más fácil llevar, transportar nuestra mente a la forma ilustrativa para llevarnos a lo que queremos proyectar. Raíces. Tenemos la raíz del árbol, ¿no?
que tenemos la raíz del árbol. Muy bonita, así luminosa, parece el árbol de los Somaticaya, allá en Avatar. Sí, se me Vale, hace lo de la película de Avatar. y el árbol de los Somaticaya, súper bonito. Y después el otro que tiene las cosas que Sí, caían así. sí, Es sí, genial, Aiwa, esos colores y todo. Aiwa, el árbol de la memoria. O sea que lo que dicen en esa película realmente sí tiene sentido. Ah, sí, claro, claro, claro. Y de hecho hay mucho más. La película se queda corta. Se queda corta a la hora de Wow. profundidad que hay, porque uno podía estudiar el misterio de los árboles y comprender por qué nuestra mente creó los árboles. Cuando digo nuestra mente es porque todo lo que existe en el mundo de la materia fue creado por la mente. La mente creó algo físico para que nos sirviese como el caminito de Hansel y Gretel, va dejando rastros. Estudiamos los árboles y vamos encontrando los misterios de nuestra mente. Estudiamos los animales, vamos entendiendo el misterio de nuestra mente. Todo lo que estuvimos en el Oye, exterior es un discúlpame ahí reflejo o una traducción de un código que nosotros pusimos ahí que nos llevase de regreso a la fuente. Por eso los indígenas estaban tan conectados, los celtas, los druidas, muchos pueblos estaban tan conectados con la naturaleza porque les servía de puente para entender la mente, aunque ellos estaban bastante lejos de comprender cosas tan profundas de la psicología de hoy día, pero entendían bastante. Por lo menos los que estudiaban el tema entendían bastante. Entonces, tenemos tres secciones principales del árbol. La sección inferior vamos a llamarla inconsciente de nuestra mente. La parte que sale, pero que solamente es un tronco estructural, la vamos a llamar subconsciente. Y la parte de arriba, tan bonita, la vamos a llamar la parte consciente. No voy a incluir la parte supraconsciente porque no tendría que ser física, no tendría que estar relacionada con un árbol. La parte supraconsciente es la parte que podría ver, y voy a ver si la pongo en un gráfico cuando edite la clase, que se vea como un toroide. Un mismo. toroide que es esa energía fluctuante que se ve como un donut. Sale, fluye, entra desde abajo la energía, igual que cuando ponemos al ser humano en la imagen de los chakras. Lo mismo aquí, imaginemos que este es un ser humano con los brazos abiertos, ¿sí? Sí. Sus pies están conectados con el suelo, que es conexión tierra, sus manos están hacia afuera, que es conexión aire, él está ahí agarrado tomando sol, porque la vida realmente la está tomando el árbol del sol, igual que el ser humano, primeramente Sí, se perdóname alimenta un del sol. segundito. Dijiste subconsciente son las raíces, ¿sí? Sí, perdón, Ok. inconsciente. O inconsciente. Inconsciente, Ok, exacto, son estaba las raíces. tratando de entender. ¿Por qué? Observemos, tenemos aquí la línea del suelo. La parte que no se ve o la invisible son nuestras cosas ocultas. Pero Sí. ocultas no quiere decir que las queramos ocultar. Ocultas son porque literalmente son ocultas. En otras palabras, Ok. nosotros no somos conscientes de ella de forma consciente. Por eso digo, este es el ámbito inconsciente de la mente. Por ejemplo, Ok. nosotros recibimos una información de forma consciente, vamos caminando por la calle. Entonces, nuestro sistema reticular automático, él va asimilando una pequeña porción de las experiencias. Digamos que vas por la calle y estás viendo un cartel. Tu mente, de forma consciente, solamente está tomando esa imagen, pero de forma subconsciente está absorbiendo información del otro 90 y tanto por ciento. Por ejemplo, el Todos los sonido del mensajes pajarito. subliminales. No, por ejemplo, el sonido del pajarito, el automóvil Oh, ok. que te pasó al lado, el zumbido de una abeja, la puerta de un local que se abre, una mujer que te Ah, pasó al lado. Entonces, todas estas cosas tú no les estás prestando atención de forma consciente. Tú solamente sí, estás sí. centrada a lo mejor mirando un cartel o un periódico de alguien de un local, o estás viendo un refresco que te están ofreciendo. Entonces, conscientemente solamente puedes centrarte en un ámbito porque es muy complejo para la mente de forma consciente asimilar todas las cosas al mismo tiempo. Uno puede practicar, claro, pero de todas maneras la mente está absorbiendo como esponja todo en un nivel subconsciente, en un 90 y tanto por ciento, mientras de forma consciente solamente una porción de un 3, 4, 5% lo estás Sí. absorbiendo, o sea, de forma consciente. Entonces, Discúlpame, ¿dónde, perdón, dónde fue que dijiste que está el subconsciente en el arbolito? O sea, el tallo, o el tronco. sí, Ok. así es. Tenemos tallo, sí, el tronco del árbol, la parte de la corteza, la parte más exterior, la parte que conecta con el mundo exterior,
que en analogía con el cuerpo sería la piel, el órgano que nos recubre, el más grande, el que más pesa, ¿no? Oh, La piel. Ese es la corteza del árbol. Y después está la parte interior. Y él tiene también su fluctuación de la savia, ¿no? Que es en analogía, pues, la sí, sangre nuestra, ¿no? Lo que lo sí, mantiene sí. vivo. Es la traducción del flujo de energía en el ámbito físico. Se ve como un líquido que fluye. Entonces, trabajamos casi siempre con el subconsciente y con el ámbito consciente. Pero el ámbito consciente también tiene cosas inconscientes. Por ejemplo, haces alguna cosa de forma consciente, pero también tienes algo inconsciente por el cual lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo aquí uno ve que opera la parte inconsciente? La parte inconsciente opera en el sentido de que es la que, igual que haciendo la analogía con el cerebro, hay unos ámbitos que están ocultos y uno no sabe cómo acceder a toda esa información, pero se da cuenta de que está controlado por la que hay ahí guardado porque nosotros reaccionamos de forma natural a cosas que diría uno, pero ¿por qué reaccioné a eso? Un ejemplo, los miedos. Va uno caminando y ves una cucaracha y automáticamente la reacción de uno ante la cucaracha es saltar, siendo que si uno se ve desde fuera, la cucaracha es una cosa insignificante. Tiene más miedo a la cucaracha. Pero ¿por qué reacciona uno ante una cucaracha así? Porque si se te pone al lado un escarabajo del mismo tamaño, uno no reacciona con un escarabajo de esa manera, el cucarrón, como lo llaman aquí en Colombia. Deben Entonces, ser miedos aprendidos. claro, porque hay una información en el inconsciente. Hay algo ya programado donde uno relaciona cucaracha con cierta cosa. ¿Por qué? Porque la cucaracha es un arquetipo de cosas ocultas, de miedos ocultos, de defectos ocultos, de pecados ocultos, cosas así. Entonces uno hace una reacción automática de rechazo y porque al mismo tiempo produce cierta sensación de asco. La anatomía de la cucaracha también produce mucho desagrado y desconfianza. Entonces, pero no es algo que uno le da tiempo de reaccionar. Uno se para delante de la cucaracha y dice, a ver qué me haces sentir, a ver cómo reacciono. No, es una reacción automática. Pero si te pasa Sí. con, por ejemplo, con un gecko, que son lagartitos que andan pegados en las paredes, uno no Oh, reacciona de esa sí, manera. sí, sí. Entonces, ¿por qué uno reacciona de esa forma? Porque hay una información hereditaria que ya está guardada en la parte más arcaica del cerebro. Entonces, esa es la parte inconsciente, que de repente tú reaccionas de una manera y dices, pero yo, ¿por qué reacciono de esa manera? Reacciono uno a los miedos, a una cuestión instintiva. Por ejemplo, pasas al lado de una persona con cierto atractivo y hay una reacción de, por ejemplo, nuestros ojos de mirar a esa persona. Por ejemplo, la mujer tiende a ver los hombros del hombre o el rostro, ¿no? El hombre, por ejemplo, pues le puede ver el pecho, puede ver la cara, las nalgas o las piernas. Entonces hay una reacción y de repente uno dice, oye, ¿por qué estoy mirando eso? Pero no es porque sea algo malo o Es sea muy bueno. instintivo. Exacto, porque es una reacción de la raíz, de la mente. Es una reacción que tiene que ver con arquetipos. O sea, no es que seas una persona, como dicen algunos, eres un mirón o una mirona o eres Sí, una sí, malpensada, sí, o estás sí. mirando de las nalgas al hombre porque estás pensando algo sexual. No, sino que a lo mejor es una reacción, pero ¿por qué esa reacción natural? Si no te dio tiempo ni a pensar. O sea, antes de que tú pensases, voy a mirar a este hombre, ya lo habías mirado. Entonces, eso quiere decir que hay una programación que ya es inconsciente, es natural. Antes de que tú vengas a pensar, ¿por qué le estoy mirando las nalgas a este hombre? Ya lo habías hecho. Entonces ya cuando eres consciente dices, no, pues no lo voy a mirar, no sea que piensen algo de mí. Entonces es primero la cuestión instintiva, lo mismo como digo, los miedos, un susto, te aparece alguien detrás y pegas un salto. Y dices, pero ¿tú por qué reaccionaste así? O sea, ¿qué tienes ahí en la cabeza como para reaccionar de esa forma si nadie te ha metido miedo? Pero ahí tenemos, por ejemplo, hay cosas con las que nos han educado desde la infancia o información que hemos ido absorbiendo. Por ejemplo, cuando uno se sugestiona de estar viendo películas de zombies, de estar viendo películas de fantasmas y después, pues claro, en cualquier momento en la noche sales y cualquier sombrita que haya por ahí te pega un susto de muerte, porque Sí, tienes la claro. mente programada y sugestionada. Es como una información que ha sido condicionando y guardando. Pero una persona que a lo mejor no está con ese tipo de informaciones no reaccionaría de la misma manera. Aún así,
habría personas que sí lo hacen. Entonces uno podría pensar, pero ¿por qué? Si nunca te han pegado un susto, ni has visto películas de miedo, ni de espectros, ni nada, ¿por qué te asustas ante eso? ¿Cómo reaccionaría una persona ante un fantasma si nunca le han hablado de fantasmas? Y aún así se puede pegar un susto que el corazón se le sale del pecho. Pero entonces aquí es donde vemos que hay una información, como dice Carl Jung, hay un inconsciente colectivo y hay un inconsciente personal. El inconsciente personal puede ser desde lo que desde niño hemos ido absorbiendo de forma consciente o subconsciente y reaccionamos instintivamente porque ya está programado ahí. Eso es la actitud del inconsciente. Eso es lo que tenemos nosotros en lo que hemos vivido personalmente. Después está lo de vidas anteriores. Vamos acumulando de vidas anteriores lo que puede reaccionar. Pero también hay algo que Carl Jung llama el inconsciente colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque se da uno cuenta de que no estamos hablando solo de nuestra mente, sino estamos hablando de una mente social, una mente racial, una mente Sí, sí, aprendió lo global. social. Exacto. Entonces ahí es donde uno ve, por ejemplo, en casos de descubrimientos científicos, lo que se llama la teoría del centésimo mono. Resulta que una persona, como el caso de Nicola Marconi, descubre el teléfono, ¿no? Él hace una llamada telefónica que atraviesa el continente y llega a América y dice, va, lo he descubierto. Pero resulta que otra persona, como Thomas Bell, también estaba descubriendo algo similar y no se conocían. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en la misma época, al mismo tiempo, y en el mismo planeta coinciden en que los dos están en lo mismo? No tiene sentido, no. Todo lo contrario, tiene todo el sentido del mundo. A veces me ha pasado, yo lo comento a veces también con gente conocida. Digo, mira, a mí me pasa la teoría del centésimo mono. Me dicen, ¿el qué? Digo, porque cuando a mí se me ha ocurrido algún proyecto, nadie ha hablado de ese proyecto. Y de repente, en los mismos meses, ya empieza a hablarse en diferentes partes del mundo y parece que me hubiesen copiado la idea. Entonces, me dicen, no, pues qué curioso. Le digo, no, me dicen algunas personas que no saben de estos temas. Y me dicen, qué casualidad. Digo, no, no es casualidad. Es porque la mente está conectada como una sola. Si yo lo descubrí, quiere decir que alguien más lo está descubriendo. O No sea habría pasado en que otra época. estamos como recibiendo esa información ¿de dónde? Es lo mismo que decían los griegos respecto del oráculo. El oráculo no era ningún dios. El oráculo era solamente un conductor, un embudo de la mente colectiva de los antiguos griegos. ¿Sí? Mm, Entonces, lo que uno está encontrando es que todas nuestras mentes están conectadas. Estamos trabajando con nuestra propia mente, pero también estamos trabajando en función de lo que nuestra mente colectiva está pensando. Es como si fuésemos una red. Entonces, esto también es interesante porque esto influye en la realidad. ¿Ok? Entonces, eso es para hablar sobre el aspecto del inconsciente. Ahora vamos con el subconsciente y la parte consciente. Las raíces sabemos que son la nutrición y los aspectos más arraigados. Ahora, ¿de qué nos nutrimos? Cuando nosotros nos nutrimos de una información, sea de forma consciente o sea de forma subconsciente, todo eso va a quedar guardado en el inconsciente. En función de lo que hay en el inconsciente van a ser nuestras reacciones, nuestro comportamiento, incluso lo que atraemos magnéticamente a la vida. Por eso es tan importante cuánto lee uno, qué lee, qué documentales ve, con qué personas se relaciona, qué cosas hace, qué ejercicios, qué alimentación. Todas esas cosas están creando una educación. Cada cuánto cambiamos de hábitos, lugares a donde vamos, disciplinas, lugares, cosas, rutinas, viajar, aunque sea hacer diferentes cosas. Cada vez que nosotros nos prestamos para nuevas experiencias y conocimientos, la mente se expande, crea nuevas conexiones. Incluso ocurre con el cerebro, crea nuevas conexiones sinápticas, o sea, entre las neuronas. Y eso es importante porque es como ejercitar un músculo cerebral también para que se ejercite porque las neuronas, tú naciste con cierta cantidad de neuronas y ya no vuelven a nacer nuevas, a diferencia de otras células. Entonces, si se pierden neuronas, no se recuperan. Pero si uno mantiene las neuronas mm, conectadas, hay una mejor fluctuación en el cerebro. Entonces, lo mismo aquí. sí. ¿Cuál es la nutrición que nosotros recibimos? Sea en la comida física o en la comida intelectual. ¿Cuáles son los aspectos arraigados que se van quedando de eso que nosotros absorbemos, sea de conocimientos o sea de experiencias? Perdón, ahí me parece como muy triste la realidad de muchas personas porque están prácticamente, viven de pronto
en la misma 2, 3 cuadras, yo conocí muchas personas que trabajé con ellas y estaban acá en los barrios hispanos y si acaso conocen 3 cuadras a la redonda nomás. Y ahí Mm, viven su vida y pasan los años y más o menos es la misma rutina, la información la reciben solamente de televisión, noticias. Terrible, o sea, es muy triste esto porque realmente se pasa la vida y ellos no lograron aprender otras cosas, nada. así es. Sí, Técnicamente, viven sus en nuestra el papel. razón aquí en el universo es experimentar, aprender, vivir y volver a la fuente. Pero entonces hay un proceso de crecimiento. Si uno se queda como un bonsai, en realidad no va a Sí, tener la capacidad de absorción y de aprendizaje y de desarrollo en esa vida. En cambio, si uno quiere ser una secuoya, pues puede tener una perspectiva grande sobre todo y de mayores experiencias y evolución y va a crecer mucho más rápido y va a trascender, va a ir a otros niveles mucho más rápido. Mira aquí el área enterrada del árbol, que es el mundo de los aspectos reprimidos o no trabajados, ¿sí? Los aspectos subconscientes que se quedan ahí arraigados y está la parte inconsciente, ¿no? Esa es la parte enterrada, esto es la parte muerta, la parte oculta, la parte que no recordamos conscientemente, ¿sí? Y de aquí absorbe, se nutre. Y después está la parte que es visible, aquí es donde la conciencia opera, ¿sí? Aquí está todo oculto, pero que sea oculto no significa que sea malo, simplemente son dos ámbitos. Uno representa el cielo, el otro representa la tierra o el infierno, ¿sí? Que son arquetipos mentales también, claro. Ahora vamos al concepto del tallo, área superficial, área consciente, inconsciente, consciente, inconsciente, el tronco, la estructura, las ramas, el área consciente, que son las ramificaciones de la conciencia y de las creencias. ¿Sí? Veamos aquí las ramificaciones, cómo se ramifican. Se ramifican cómo? Con un patrón que es 1, 1, 2, 3, 5 ramas, 8 ramas, 13 ramas, 21 ramas, 35 ramas, 88, 144. Pues un patrón, si es un patrón de la misma manera, ese patrón del número áureo, ¿qué nos está enseñando? Que la mente, a más la nutres, ella más se expande multiplicándose con base en sí misma y lo que ha aprendido. Entonces, el árbol en realidad lo que uno está observando aquí es un ejemplo del universo y qué tanto se puede expandir la mente. Un árbol, por ejemplo, que tiene una limitación, como lo pones en un encuadro, él no va a poder crecer mucho. Un árbol que está en un terreno más amplio, él va a poder crecer muchísimo. Un árbol que tiene posibilidad de humedad cerca, él va a poder crecer mucho más. ¿Qué es la humedad? ¿Sí? Es el frescor que puedes recibir. Vamos a llevarlo siempre al ámbito de la mente. El agua es lo que nos refresca, lo que nos da vida, lo que nos ayuda a aliviar el agobio. ¿Sí? Entonces, también eso es importante comprender cómo lo asociamos. El tipo de tierra también es importante, si la tierra sea buena o si la tierra es dura. Un terreno de tierra pedregosa o tierra dura o seca no permite a la raíz profundizar y la raíz no tiene de dónde nutrirse. Entonces, ¿qué es esto? Una persona terca. Es una persona terca, es una persona seca que no se permite a sí misma poder extender sus raíces y la capacidad de nutrirse. Un terreno que tiene más minerales, más nutrientes, más vitaminas, le permite al árbol poder ponerse más frondoso, evitar enfermarse. Lo mismo aquí. Nosotros, si tenemos, ¿qué es el terreno? Donde nosotros nos estamos moviendo en nuestra vida, como estabas diciendo, el barrio, tus relaciones interpersonales, las cosas que haces, todo eso es el terreno del cual echas raíces y las raíces se extienden y pueden llegar lejos y lejos, lejos, hasta se ha descubierto que hay raíces que llegan a recorrer cientos y cientos de metros bajo tierra, en extensiones increíblemente largas, y se crea un enramado. Se han dado cuenta de que las raíces crean debajo de la tierra una conexión, como explicaban en la película Avatar. Se crea una interacción y se produce una red neuronal interna bajo tierra de la comunicación de los árboles. Incluso a través del viento ellos sueltan ciertas feromonas que llegan a otro árbol y se comunican con el otro árbol. Entonces hay una red. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que nuestra mente está conectada con las otras mentes sin necesidad de que se estén tocando físicamente. Lo mismo en el cerebro.
Las neuronas se conectan unas a las otras sin contacto físico. Eso se llama sinapsis. Son chispas eléctricas a través de las cuales se conectan. Nosotros estamos conectados con otras personas sin necesidad de un contacto físico, ¿sí? Porque todo es energético. ¿Qué más? A ver, las ramas, la raíz. Oh, ok. Las hojas es la Ay, plasmación no escucho, del ¿estás carácter. hablando ahí? ¿Aló? ¿Me oyes? ¿No me estás No se escuchando? escucha nada. A ver, a ver, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A ver, nada, no se está escuchando. No se escucha nada. Sí, qué raro. Yo sí te escucho. A ver. eh, a ver. Yo sí te escucho. Vale. A ver, ¿qué puede ser que no sé qué esté pasando aquí? A ver, un segundito. A ver, ahora sí. ¿Se escucha? Aló, 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 aló. No, ni idea. ¿Quién sabe qué será? No te escucho. No te volví a escuchar. A ver, un segundo. No se oye nada. A ver. Ok, continuamos entonces. Estaba diciendo que las hojas son la plasmación del carácter, son lo que representa nuestro carácter. ¿Sí? Las hojas tienen un color verde, verde símbolo del amor, de la conexión con la naturaleza, del chakra verde. ¿Sí? Esto es lo importante de esto. Otra cosa, la forma en la que están hechas las hojas, su color, su forma, todo esto está hecho para la absorción de los fotones. ¿Qué es fotón? Conciencia. Entonces, todo lo que uno está viendo que está recubriendo el árbol son un montón de pequeños paneles solares, haciendo una transformación de energía solar a energía aprovechable. Entonces, lo mismo aquí. Todas las experiencias que nosotros estamos recibiendo se están transformando en nosotros y en nuestro crecimiento como individuos. La flor son las cosas más bonitas en el significado de la mente, como también vemos en la vida. La flor son los genitales de las plantas, ¿sí? Gracias a abejas, a colibrí, a mariposas, ellos van y se comunican con otros. En el ámbito espiritual, este colibrí, esta mariposa, esta abeja representan eh, entidades espirituales. Ellos se encargan de hacer conexiones y de facilitar el desarrollo y el crecimiento a lo largo de la experiencia o de la existencia. ¿Okay? Entonces, la flor, por ejemplo, es un indicativo del tiempo en el que todas las cosas que hemos ido absorbiendo en el interior ya están preparadas para que se produzca una comunicación, una interacción. De la flor es de donde se produce el fruto. Entonces, el fruto es el resultado. Sin embargo, antes de que haya un resultado, primero tiene que haber una puerta abierta al Espíritu Santo. Entonces, ahí nosotros vemos al Espíritu Santo. Cuando uno está preparado, o uno está listo, entonces ahí es donde se ve en los colores de la flor el hecho de cómo uno está colorido por dentro en su conciencia y preparado para esto. Entonces ahí cuando el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en uno. Y lo vemos en las abejas, lo vemos en las mariposas, lo vemos en los colibríes, entre otros animales, ¿no? Que se encargan de la polinización. Y entonces a partir de ahí ya viene un proceso de preparación para que se produzca un fruto. El fruto son las consecuencias y los resultados manifiestos.
Pero fijemos otra cosa también. El fruto se supone que en función de la calidad del árbol, el fruto va a ser agradable. ¿Sí? Entonces podemos comer un fruto que es delicioso y que nos nutre de azúcares, que quiere decir alegrías. Y que según el color también nos está refiriendo diferentes tipos de cosas. Porque vemos frutos, también cada fruto tiene un color. ¿Qué es un color? Es una experiencia respecto de la conciencia. ¿Sí? Cada fruto que nos está dando el árbol. El color de una cosa es en relación con los colores de los campos de energía del cuerpo. ¿Okay? Y ese fruto, ¿de qué va a servir? Va a alimentar a otras criaturas, porque al árbol no lo nutre. Eso es lo más interesante. Los frutos que tiene el árbol, al árbol no le nutren. Van a ser alimento para otros arquetipos de los animales y de las personas. Eso quiere decir que uno, la mente de uno, cuando está preparada y cuando está apta para influir en otros, va a ser de forma, digamos, calidad, como el fruto, para llevar a otras personas lo que uno ha aprendido. Porque allá donde vaya a comerse un mono, el mango, él va a escupir esa semilla, esa pepa de mango en otro lugar y como la saliva es antiséptica, va a preparar esa semilla para que también esté lista para germinar. Entonces, inconscientemente los animales, ellos mismos, incluso cuando se comen la uva, después van a defecar y van a llevar esa uva con excremento que sirve de abono. Entonces, nuestra influencia, cuando nosotros damos frutos, va a hacer que eso se repliegue y se lleve a diferentes secciones, porque cada uno de esos animales representa el comportamiento de una persona distinta y personas que se van a relacionar con nosotros y van a depender de lo que nosotros les vamos a dar. Y eso mismo va a terminar haciendo que lo que nosotros hemos aportado o hemos sembrado en otras personas se extienda para llegar lejos a otros lugares y siembre y vuelva a producir y siga creciendo. Entonces, ese es nuestro legado, así como en el sentido biológico, nuestro legado son los hijos, en el sentido del nivel de la mente, que es la analogía con el árbol, nosotros vamos a dar frutos a largo término a través del conocimiento que nosotros tenemos, porque según lo que hay en nuestra mente, va a dar un fruto donde tú vas a saber si esa manzana es rica o si esa manzana no es rica. Va a depender de lo que nosotros nos estamos nutriendo, de lo que se están nutriendo las raíces. Bien, y ahí tenemos la semilla. La semilla son las consecuencias y los programas inconscientes hereditarios. Van a ir programados, ahí va todo bien encapsulado, bien guardado. Listo. ¿Alguna cosa que quieras comentar? No, pues ahí está realmente cómo interaccionamos todos los seres vivos. Lo único es que nosotros dañamos, pues los humanos, los animales humanos, dañamos mucho esa interacción con la naturaleza. Me da vergüenza realmente pensar en cómo es el papel real de nosotros ahí, es terrible. Bueno, el punto es eso, que nosotros nos nutramos de cosas positivas, Sí, correcto. fermentemos esa información Atención. debidamente para que el fruto que demos sea un fruto rico, con buena glucosa, porque eso es lo que van a comer los animales. Es decir, ¿quiénes son los animales? Las personas que están en un proceso de conciencia y de crecimiento interior. Y ellos inconscientemente van a ir dejando esas semillas por todos lados. Inconscientemente, porque el mono no se come la semilla, o sea, no se come un fruto, le quita la semilla y va y la echa en un sitio donde haya piedras para que no no se lo traiga la tierra. Él no, esto no está pensando en nada de eso. Si es una semilla grande, la echa por ahí después de haberla babeado. Y si es una semilla chiquita, pues entonces se come el fruto entero y luego cuando va a hacer sus necesidades, la deja por ahí ya fermentada. Entonces, eh, gustenos o no nos guste, nuestros frutos van a influir en aquellas personas que están en cualquier nivel de esas personas. Ahora, hay personas a las cuales no va a llegar esa información porque tienen un estado de conciencia distinta. Lógico, tú, tu mente produce, bueno, el banano no es un árbol, pero digamos que fuese un banano, ¿no? Y ese banano se lo come un animal, un mono.
pero un león no se va a comer el banano. Entonces, entendemos que esto es para cierto rango de personas, porque todas las cosas de la naturaleza están replegadas en los lugares donde hay interacción con aquellos con que conectan. Tú no vas a poner un montón de manzanas, si fueses un creador, un montón de manzanas en un sitio donde solo hay leones, porque la manzana no nutre al león, lo mucho es que al león le sirva la sombra del manzano. En realidad todo está organizado de tal manera que las plantas venenosas están cerca de las plantas que sirven de antídoto ante esas plantas venenosas. O sea, todo está organizado de una manera simbiótica. Los animales que comen ciertas cosas viven en un lugar donde se dan esas cosas, si no, no vivirían en ese lugar. Todo está organizado de una manera armoniosa, de forma deliberada. Entonces, lo mismo nosotros vamos a estar en el lugar en el que tenemos que estar porque vamos a nutrir a aquellos que dependan de eso. De todas maneras, el león vendrá a cobijarse en nuestra sombra, aunque no coma el fruto. De todas maneras, él va a depender de nosotros. ¿Y quién es el león? Pues una persona con un carácter fuerte. Depende también, bueno, esto hay que entrar mucho más en detalle, pero a lo que voy es que de un modo u otro, todos dependen de eso, porque el ave también puede que no coma frutas, no coma frutos, comerá gusanos, comerá serpientes, comerá muchas cosas, el tipo de ave, o un ave más grande que es la de rapiña, o una ave más pequeña, pero el ave también necesita donde hacer nido, el ave que también está representando a ángeles. Ellos también necesitan saber con quién trabajan. Cuando ven una mente que es una mente despierta, una mente expandida, que quiere decir que tiene un gran follaje, ¿sí? Mucha vegetación, un árbol grande, ahí es donde ellos quieren poner nidos, en la parte más alta de la copa de los árboles. Entonces, esto es lo mismo, según sea nuestra capacidad de la mente, lo que nosotros le damos, las prestaciones de nuestra mente, hay un mayor volumen de potenciación de nosotros como individuos en el entorno donde nos pone la vida. ¿Ok? Esos frutos serán los que se referían en la Biblia. Sí, también, claro. Ok, Dices, ¿cómo se yo os he llama? puesto para que deis fruto y fruto en abundancia. Sí, sí, porque muchas veces cuando uno pregunta que cuál es la razón de ser, le dicen a uno normalmente en las iglesias es que la razón de ser es para adorar, pero yo no le veía mucho sentido a eso, porque realmente la razón es hacer parte de todo este engranaje, pero de la mejor manera, Claro, para poder dar ese fruto bueno, ¿no? claro, así es. Es que es primero entender lo que somos árboles en el sentido de la mente, claro, y que estamos conectados con otros árboles, o que somos neuronas y estamos conectados con otras neuronas. O sea, somos conciencias que están evolucionando y creciendo y volviendo a la fuente, a la vez que estamos conectados con todos los demás, y a la vez que estamos dentro de un todo, que simplemente observa cómo nosotros estamos evolucionando y nos ayuda en lo que nosotros necesitemos. Esa es la verdadera razón de la existencia. Y adorar, pues la verdadera adoración es disfrutar de eso. Sí, claro. Sí, sí, eso tiene mucho más sentido de lo que a veces uno cree que es, pero me gusta saber eso, sí. Bueno, listo, pues alguna preguntita, si no me voy a cenar. No, pues muchas gracias. Realmente cosas así era que era lo que yo realmente quería escuchar cuando yo ingresé a estudiar psicología. Me estrellé bastante porque no eran cosas así, Sí, pero eso era lo que yo quería saber. O sea, yo sabía que había algo más de lo que uno podía observar. Yo quería saber exactamente qué era lo que estaba pasando en esta existencia y que había propósitos más interesantes de lo que decía la gente, de lo que parecía ser. Y yo dije, esta es la carrera que me va a enseñar todo eso, pero no, realmente no. Me estrellé con muchas cosas porque aunque sí se ven muchas, obviamente mucho de lo que es la biología, el comportamiento humano y muchas cosas muy interesantes que sí son, pero pues es completamente desconectado a todo lo que estás comentando, ¿sí?
no le hacen, no lo dejan a uno hacer como esa relación, sino que es completamente desconectado. O sea, hay cosas, hay modelos que son bien aparte y ya es como que modelo científico y otras cosas que yo dije, oh, pues no era exactamente lo que quería, pero creo que por eso es que de alguna manera he terminado llegando a este tipo de clases y eso porque no he dejado de buscar, no he dejado de buscar qué más es lo que de verdad está detrás de todo, de toda la existencia, ¿no? Claro. Entonces, pues, qué bueno saber esto. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Y buen Estupendísimo. provecho. Me alegro. Bueno, pues que pase buena noche y buena semana. Seguimos hablando Muchas entonces. gracias. Ok, Igualmente. Que listo. les vaya bien con todo su proceso de Muchas gracias. mudanza. Muchas Sí. gracias. Bueno, bendiciones. Chao.